Buenas tardes a todos y bienvenidos al 10º ya Encuentro Franco-Argentino de Psiquiatría y de Salud Mental, organizado por la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud Mental, AFAPSAM. Hoy presentaremos la versión en castellano de la clasificación francesa de los trastornos mentales, la CFTM revisada 2015. Todo esto de la mano de tres renombrados especialistas franceses que formaron parte del grupo de trabajo que elaboró esta clasificación. El objetivo es que esta obra sea conocida por los psiquiatras de lengua castellana y estimule su utilización entre todos nosotros clínicos. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor Juan Carlos Estañaro, que es presidente de la FAPSAM, la sección argentina. Es profesor regular titular del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, y él es quien nos va a realizar una introducción, la introducción de la mesa y del trabajo que viene realizando. Luego será el turno del doctor Dominique Wintreber, es un psiquiatra psicoanalista, es el presidente de la Coordinación Francia-América Latina de Psiquiatría, la COFALP, y es quien nos va a hablar de el por qué una clasificación francesa. Ahora le dejo el lugar a mi compañera secretaria, la doctora Flores Bacino, Julieta, que es directora de Salud Mental y Adicciones del municipio de Lanús y también miembro de AFAPSAM. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo voy a continuar con la presentación. Después va a hablar Bernard Odier, que es presidente de la Federación Francesa de Psiquiatría y miembro de la Asociación de Salud Mental del Arrondissement de París, el número 13. Y el título de su trabajo va a ser Situar la clasificación francesa. Y a continuación, Federico Ossola, presidente también de la FAPSAM, pero de la sección Francia, perteneciente al grupo hospitalario del Paul Giraud y docente adjunto de la Universidad París 7 y Universidad París 8. El trabajo de él, o lo que va a exponer, se titula La clasificación francesa de los trastornos mentales, una experiencia hospitalaria, y que va a dar cuenta de un trabajo que se realizó, que dirigió en una unidad de hospitalización, realizando la doble codificación diagnóstica con la CIE-10 y la clasificación francesa en una cohorte de 214 pacientes. Así que damos comienzo a la mesa. Le paso la palabra al doctor Estañaro. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Efectivamente llegamos al 10º encuentro bianual franco-argentino, ya hace muchos años que tradicionalmente en APSA lo hacemos y siempre contamos con la presencia de colegas franceses muy queridos. En este caso va a ser para que hablemos de esta novedad. No, tenés que... ¿Por qué abrió así? Ahí está. Listo. Vamos por esto. De esta novedad nosográfica que fue el trabajo realizado para construir la nosografía. Francia tenía su nosografía, pero no la actualizó cuando se lo solicitó la Mundial de Psiquiatría en el Congreso de Honolulu. Fue de ahí que surgió el DSM. Los americanos sí respondieron, los franceses y otros países, ningún otro país. Pasaron muchos años hasta que un grupo de colegas franceses decidió encarar este tema. Y afortunadamente yo creo porque es una voz disonante con respecto a los criterios de construcción del DSM, ellos lo van a desarrollar mucho mejor que yo ahora. Yo simplemente para información de ustedes les quería situar muy globalmente, ellos van a decirlo más en detalle, en qué consiste esta clasificación, para ubicarnos. Clasificación que está traducida al castellano, que está validada, ahora en estas semanas lo hemos terminado con los autores, y vamos a editar dentro de un mes en castellano, en un volumen, junto
con la de niños y adolescentes, o sea, la CFTMEA, Clasificación Francesa de Trastornos Mentales de Niños y Adolescentes, del 2012, y en el mismo volumen esta, que es la revisada 2015 de adultos, con lo cual está todo el ciclo vital presente, y ustedes van a ver, bueno, esta placa es simplemente para mostrarles que desde 1893, la época de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte de Bertillon, en el Congreso de Chicago de Estados Unidos, hasta el presente, ha habido en el espacio internacional una serie de propuestas nosográficas. Ha habido infinidad de propuestas individuales de autores, de corrientes o de escuelas nacionales, pero de las clasificaciones internacionales, sistemas de clasificación descriptivos completos, la serie arrancó allí. Recién en el 38 apareció la Clasificación Internacional de Enfermedades en la época de la Sociedad de las Naciones, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparecen por primera vez un capítulo de enfermedades mentales. Luego de la Segunda Guerra Mundial aparecen otras clasificaciones, ¿no es cierto? En el 48, la CIE-6, la CIE-7, aparece el DSM-1 en el 52, que era un pequeño fascículo de 20 y tantas páginas, inspirado en las corrientes psicobiológicas de Adolf Meyer, la CIE-8 en el 65, que es paralela con el DSM-2 del 68, seguía con el mismo criterio, la misma influencia de Meyer, la APA, hasta que en el 79 y el DSM-3 del 80 marcan una diferencia, sobre todo el DSM-3, en donde aparecen los criterios explícitos, y la serie DSM-3R, la aparición del concepto de comorbilidad, DSM-4, 4TR y el 5 del 2013. En paralelo, la CIE-10 y prevista para el 2018 la CIE-11, que aparentemente va a tener un sesgo muy distinto a la CIE-10 que conocemos hasta ahora en muchos aspectos. En el 68 yo les decía que existía la clasificación francesa del INSERM. Todo este periodo ya es Organización Mundial de la Salud, ONU, y a partir del 2000, fines de la década anterior, apareció una clasificación en China en el 95, son adaptaciones de la CIE-10 o inspiraciones de la CIE-10. En 2001 el glosario cubano, en el 95 los chinos, la guía latinoamericana de diagnóstico psiquiátrico en el 2003, que revisamos en el 2012 y que está en vigencia y que se puede consultar, y las clasificaciones francesas 2000, 2012 de niños y adolescentes y 2015 de adultos. Esa fue la secuencia de las nosografías internacionales de las que disponemos para que se sitúen en el plano general. Es decir, vamos a una suerte de polifonía nosográfica que me parece sumamente fértil hasta ahora. La clasificación francesa, entonces, tiene una relación, una vinculación y está transcodificada con la CIE-10, está centrada en la edad adulta, pero en continuidad con el ciclo vital. Presenta la ventaja de seguir la evolución en el adulto de trastornos ya identificados en la infancia y la adolescencia, o puestos en evidencia posteriori por la anamnesis, tiene continuidad con la R12, recoge las descripciones de la clínica clásica a la que estamos tan acostumbrados, al menos muchas de ellas, y tiene un enfoque nosográfico funcional a una psicopatología psicodinámica. Es una clasificación biaxial, tiene un eje 1 y un eje 2. El eje 1 tiene categorías principales y categorías complementarias, y el eje 2, factores asociados o anteriores, eventualmente etiológicos. Mis colegas franceses van a entrar más en detalle en muchos de estos aspectos, yo simplemente los ubico en el mapa general. El eje 1, que tiene las categorías principales, incluye trastornos psicóticos, tímicos y autísticos en un capítulo, otro, trastornos neuróticos con predominancia ansiosa, histérica, fóbica, obsesivo-compulsiva, otro de trastornos de organización de la personalidad y otro de trastornos traumáticos y postraumáticos. Estas son las categorías principales, a las cuales se le agregan las categorías complementarias: deficiencias mentales, síndromes confusionales, trastornos de conducta alimentaria, conductas suicidas, trastornos... Es decir, que cada una de estas categorías complementarias puede enriquecer, completar,
pero no en el sentido de la comorbilidad, sino de la presentación clínica, lo cual hace mucho más flexible, la clasificación. Y en el eje 2, factores asociados anteriores eventualmente etiológicos, hay una cantidad de recursos muy importantes para situar el conjunto del diagnóstico del caso, con, creo yo, sin duda, repercusiones en el proyecto o en el plan terapéutico. Factores orgánicos de la infancia o la adolescencia, ahí están todos los que podemos tener en cuenta. Factores y condiciones del entorno en la infancia y la adolescencia, y hay muchos factores aquí que están incluidos, que yo creo que cuando estaba haciendo la corrección técnica y la traducción del libro, encontraba de una enorme aplicación en muchos contextos sociales nuestros. Factores ligados al embarazo y al parto, a problemas judiciales, repito lo mismo que recién, y factores iatrogénicos, médicos generales y iatrogénicos psiquiátricos que estarían incluidos dentro de posibilidades del eje 2 y factores orgánicos de la edad adulta. En suma, otras características que podemos decir es que una de las especificidades es que permite combinar una sola de las categorías principales con son mutuamente exclusivas, con una multitud de categorías complementarias no exclusivas, lo cual asegura posibilidades diagnósticas muy finamente discriminantes porque permite combinar muchas situaciones de la vida real, de la clínica real. Fue concebida para actuar como instrumento en la comunicación de la actividad clínica, en la investigación psicopatológica y en la transmisión de datos sanitarios. Tiene un capítulo que les explica muy bien el modo de utilización, un glosario que a mí me parece riquísimo, que sintetiza cada uno de los términos con una gran riqueza en la descripción de la clínica clásica, por ejemplo, la utilización, y ahí sí se constituye, sobre todo para psiquiatras en formación y para generar consensos de opinión en la investigación, pero que está escrito extensamente, no basado en criterios explícitos. Retoma el estilo literario de las descripciones clásicas. Un índice alfabético que permite manejar muy rápidamente todos los términos de la clasificación y criterios de inclusión y exclusión que fueron retomados de la de niños y están transcodificados con la CIE 10, con lo cual uno puede codificar en esta clasificación y simultáneamente dar el código de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y con eso cumplir con la estadística argentina, puesto que nosotros la tenemos que dar en esos términos. Bien, eso es el esquema general. Ahora los amigos franceses nos van a entrar en más detalle. Gracias. Buenos días. A diferencia de las otras ramas de la medicina, la psiquiatría no dispone de ningún marcador biológico que le permita afirmar que las enfermedades que le competen, las llamadas enfermedades mentales, tengan una causa vinculada con la materia viva. Eso induce una inestabilidad de las clasificaciones, pudiendo variar las referencias según la noción que tengan los psiquiatras de la producción de los síntomas. Encontramos esta inestabilidad en la historia de la disciplina. Inspirándose en Thomas Kuhn, el fallecido Georges Lanteri-Laura estableció una partición de esta historia según tres grandes cambios paradigmáticos. El paradigma inicial de la alienación mental en singular, contemporáneo de los principios del alienismo con Pinel y Esquirol, es reemplazado a raíz de la crítica de las monomanías por parte de Jean-Pierre Falleret a mediados del siglo XIX
por él de enfermedades mentales en plural. Ese segundo paradigma va a su vez vacilar bajo la influencia del psicoanálisis. Va a cederle lugar a las grandes estructuras psicopatológicas del primer tercio del siglo XX, directamente inspirado de las ideas de Freud. Este tercer paradigma tendrá a su vez una corta vigencia. Ya no unifica más el conjunto del campo psiquiátrico desde el final del siglo pasado. Parece ser que nuestra disciplina ya no es más capaz de federarse bajo el estandarte de un nuevo paradigma que sería el cuarto de su historia y que queda por inventarse. Lanteri Lora ya lo constataba profetizando que solo existirían paradigmas regionales. Vamos a seguir el impacto de ello en la historia de nuestra disciplina. Seguidamente veremos cómo el tercer paradigma, que agregó la materia del lenguaje a la materia viva, proponía construcciones para pensar la psicopatología de las enfermedades mentales que no fueron igualadas después. Objeto de nuestro intercambio, la nueva clasificación francesa de los trastornos mentales toma nota de esto al restablecer, por ejemplo, la categoría de las neurosis. Por otro lado, este tercer paradigma, pasando de clase a estructura, opera una transformación conceptual, como lo destaca Jacques-Alain Miller. Efectivamente, las estructuras clínicas no son únicamente conjuntos de signos sintomáticos, no son simples cúmulos de signos listados como tantos ítems. El concepto de estructura agrega j'y suis pas encore. El concepto de estructura agrega a la clase la causa y gracias a eso se separa de una descripción objetivante. El extraordinario trabajo de observación semiológica de las enfermedades mentales a lo largo del siglo XIX y principio del siglo XX ha permitido una descripción cada vez más fina de la semiología psiquiátrica, reagrupando los signos en cuadros clínicos cada vez más precisos. Este establecimiento de grandes categorías nosográficas culmina en la psiquiatría krepliniana revisitada por el grupo de la evolución psiquiátrica. Fue así que el manual de Henriet constituyó su apoteosis, pero al mismo tiempo marcó el declive de una concepción orientada a la psiquiatría clásica y al psicoanálisis. Efectivamente, la operación de la cual el DSM procede en la misma época, estableciendo su tercera versión, marca una ruptura. En su esfuerzo por mejorar el consenso entre especialistas, la fidelidad interjueces, con un pragmatismo plenamente anglosajón, proscribe todo tipo de concepción etiopatogénica y rebaja el saber establecido hasta ese momento, lo rebaja a la simple distinción entre trastornos. La fuente de inspiración del tercer paradigma, el psicoanálisis, sufrió un ataque frontal. La psiquiatría, siguiendo esa tendencia, dejó de ser la medicina del alma para ser la escritura cifrada de una combinación de trastornos. En el prólogo a la edición francesa del DSM-4, en 1994,
Los traductores dan el siguiente testimonio. En el plano conceptual, el DSM-4 menciona la voluntad de liberarse del dualismo cuerpo-espíritu y de reconsiderar bajo la luz de un nuevo día las relaciones entre trastornos mentales y trastornos físicos. De esta manera, se afirma que no existe una distinción fundamental entre trastornos mentales y dolencias médicas generales. El esfuerzo hecho en Francia durante el declive de mayo del 1968 para separar la psiquiatría de la neurología se vio cuestionado. Los trastornos se convirtieron en afecciones del cerebro, pero las revisiones sucesivas del DSM están sujetas a controversias y inclusive afectan a aquellos que pensábamos partidarios de esta evolución. Voy a mencionar 4 de ellos. Nancy Andreasen, uno de los pilares del DSM-3, que fue invitado por la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y de Salud Mental en París, nos decía 30 años más tarde que había que lanzar un llamado a un plan Marshall invertido, que los psiquiatras franceses vayan a enseñarle psiquiatría a los americanos. Decía eso Nancy Andreasen. Spitzer, el artesano de la versión 3 revisada de la clasificación americana, se convierte a su vez en un virulento crítico del giro tomado por la codificación, cuyo descargo fue comparado con el de las monomanías de Esquirol. Frances Allen, piedra angular de la cuarta versión, considera como un escándalo la inflación de los diagnósticos y la medicalización de la existencia, en la versión quinta. Y finalmente, Thomas Insel, director del National Institute of Mental Health, considerando que el DSM ha fracasado, profesa que la salvación llegará desde la biología. Quiere reorientar todo el presupuesto de la investigación hacia las neurociencias. En 1977, la Asociación Mundial de Psiquiatría invitaba a adaptar las clasificaciones regionales al capítulo de las clasificaciones internacionales de las enfermedades dedicado a los trastornos mentales. Los americanos producen entonces la tercera versión del DSM. Algunos psiquiatras franceses se inquietaron por la orientación elegida. El DSM hace desaparecer secciones enteras de la clínica clásica y amplía otras de manera considerable, sin preocuparse por el diagnóstico de estructura. Proclama ser ateórico y fundarse en la fisiopatología, así que bajo los auspicios de Roger Misès y Nicole Quemada, un grupo de psiquiatras infanto-juveniles creó la CFTMA, cuya primera edición fue publicada en 1987. Esa clasificación se fundó sobre una concepción psicopatológica de la psiquiatría, tomando en cuenta la subjetividad de la persona. Tomando partido ante todo por el aspecto dimensional de los trastornos, se opuso a la ausencia de teoría predicado por los norteamericanos. Jean Garabé y yo mismo vinimos en abril del 2003 a presentar la cuarta revisión de esa clasificación a los psiquiatras infanto-juveniles argentinos. Esta presentaba 2 novedades, incluía un nuevo capítulo dedicado a la psiquiatría del bebé y proponía una transcodificación sistemática con la clasificación
Internacional de Enfermedades. Al año siguiente, la versión en español de este CFTMA fue publicada en Buenos Aires por la editorial Polemos gracias al compromiso de Juan Carlos Tagnaro, que organizó esa mesa. Al momento de la publicación de su última revisión en el 2012, la idea de extenderla a la psiquiatría del adulto tomó forma. Varios grupos de profesionales franceses se pusieron entonces a trabajar. Yo mismo formé parte de los que reflexionaron en torno a la clasificación de las neurosis y de los estados límite. Desde hace 2 años tenemos a nuestra disposición una clasificación francesa que a los trastornos mentales de las edades más precoces de la existencia ha agregado los del adulto. Los ejes del modelo Mises fueron respetados y la indispensable transcodificación con la CIE fue establecida. Esta clasificación se extiende entonces a todas las edades de la vida y permite seguir la evolución a largo plazo de los trastornos más precoces con la misma grilla de análisis. Fundada a partir del enfoque clínico y psicopatológico con una óptica y una orientación deliberadamente psicodinámicas, en el sentido amplio de la palabra, esta clasificación francesa podría parecer retrógrada al abandonar el ateoricismo promovido por el DSM para retornar a una clínica respetuosa de la historia de la disciplina y de los mayores descubrimientos de Freud. Por el contrario, consideramos que no constituye una tabula rasa del saber elaborado por los maestros del pasado y que deja lugar a toda la complejidad de los seres hablantes, una complejidad que reclama un saber informado de esta historia y que toma en cuenta el lugar y la función de los síntomas dentro de una economía subjetiva. Esta clasificación francesa puede parecer elitista. No está al alcance de todo el mundo, supone un conocimiento adquirido y la capacidad del profesional de ubicarse dentro de un diagnóstico de estructura. Debido a esto, será criticada sin lugar a duda por tener un menor consenso entre especialistas. En su presentación, Jean Garabé destaca que una de las especificidades de esta clasificación es la de basarse en 5 categorías excluyentes, volviéndose más compleja al agregar categorías complementarias. Juan Carlos lo mostraba hace un momento. El hecho de que estas categorías sean excluyentes impone, por ejemplo, tener que elegir entre una neurosis o una psicosis. Sin embargo, deja mucho lugar a las dudas diagnósticas, ya sea por el lugar dejado a las patologías límites o a las múltiples categorías otros o sin precisión. Finalmente, aquí no hay medicina basada en la evidencia, hay un signo clínico que nos remite a variados contenidos y a distintas referencias según remita a otros signos clínicos, a la posición de enunciación del sujeto, a las contingencias como la vivencia reciente, etc. Las reapropiaciones. En primer lugar, las neurosis. La CFTM restablece la categoría de las neurosis. El psicoanálisis se ha interesado desde siempre en la clasificación de los trastornos mentales. Muy tempranamente, Freud se esforzó por describir la sintomatología de las neurosis y de las psicosis. Opuso así las neurosis de transferencia a las psicosis que no responden tan favorablemente a la cura psicoanalítica.
Luego, afinó los criterios metapsicológicos interesándose en las neurosis infantiles de los sujetos, en los puntos de fijación libidinal y en los mecanismos que les dan origen. Sus principales alumnos, solo mencionó a los principales, Jung para la esquizofrenia, Abraham para la psicosis maníaco-depresiva, Melanie Klein para las etapas precoces del desarrollo, acompañaron este modelado de la clínica bajo transferencia. Lacan lo va a transformar en un jardín a la francesa, resaltando 3 modos diferentes de negación, siendo cada uno de ellos el móvil causal de una de las grandes estructuras clínicas. Así como la reintroducción de las neurosis en la clasificación francesa es un homenaje al psicoanálisis, la extensión de la categoría de trastornos delirantes persistentes es una reverencia a la psiquiatría clásica. La de Serio y Capgras, que distingue el delirio de interpretación del delirio de reivindicación y redefine las categorías más antiguas que son las monomanías intelectuales de Esquirol o los acomodadores de Loré, la de Clérambault, que pone el acento en las pasiones del hombre, la de Cottard y Segla, que inventan el delirio de negación de órganos, la de Dupré con el delirio de imaginación, también se encuentra la paranoia de Kretschmer. Finalmente podremos ubicar en estas categorías, entre otros, los sinistrosicos, los inventores, los profetas, los celosos y los erotomanos. Lamentamos que la psicosis alucinatoria crónica de Gilbert Ballet permanezca bajo el nombre de delirio alucinatorio persistente y por sobre todas las cosas, la ausencia de la parafrenia que nos vemos obligados a ubicar bajo una u otra de las categorías mencionadas. En fin, las psicosis agudas. Aquí también la atención puesta en la diacronicidad de los trastornos ha permitido la restitución del diagnóstico de bouffée delirante aguda, descrita por Magnan, considerada por los alemanes como una paranoia aguda y frecuentemente confundida con los estados crepusculares oniroides, cuando no son simplemente colocadas sin razón alguna en los trastornos del humor o en la categoría de esquizofrenia incipiente. Sin consecuencias, sino sin futuro, decía Magnan, dejando entrever la variedad de destinos a los que puede llevar la llamada bouffée delirante. A modo de conclusión, Alain Frances, a quien me refería anteriormente, ha criticado abiertamente la considerable extensión de las categorías diagnósticas del DSM a partir de la cuarta versión. Se niega a reconocer que es el mecanismo mismo de desmantelamiento de los grandes cuadros de la psicopatología y su reducción a simples ítems empíricos, claramente observables y sin equívocos, los que son en sí mismos inflacionarios. Como bien lo ha señalado Éric Laurent, el trastorno, ostentado su empirismo como una insignia de su emancipación de toda hipótesis teórica, salvo la de que un fundamento biológico será descubierto algún día, se ha convertido en moneda epistemológica corriente sin gobernabilidad. La deriva actual de los responsables que piensan haber reducido la psiquiatría a la neurología y que imaginan poder medir la intensidad del trastorno mental como se mide la presión arterial y el colesterol, se encontraba bajo la forma de germen en el proyecto inicial del DSM-3.
A contrario sensu, nosotros pensamos que la nueva clasificación francesa de los trastornos mentales, por su respeto de la subjetividad del ser humano, presenta una solución sólida e ilustrada a esa inflación, como también a ese reduccionismo. Gracias. C'est pas trop lourd mon espagnol. Alors, d'abord ça. Buenas tardes. Bueno, ahora voy a invitarle a un casi paseo en medio de las diferentes clasificaciones para probar de pensar las distinciones, diferencias entre ellas, y para probar por fin de responder a una cuestión científica que no tiene contestación, que no tiene respuesta muy clara, muy firme, y esa cuestión es ¿por qué una clasificación está mejor que una otra? Cuestión un poquito, bueno, que no ha traído bastante interés. En esta primera diapositiva le indico de qué manera se estructura el saber clínico. Entonces hay una primera etapa, la primera napa que usted conoce bien, con de la derecha a la izquierda los rasgos, por ejemplo rasgos de personalidad, de carácter, los signos, estos signos objetivos que usted como médicos buscan y de tiempo en tiempo encuentran, los síntomas que están las llantas de los pacientes, sí, gracias, y los síntomas que he escrito de manera un poquito rara con esta sigma para indicar lo que los psicoanalistas llaman síntomas, que son síntomas direccionados, que son síntomas que van hacia alguien, van hacia el otro. Estos síntomas que tienen una dirección están muy bien conocidos, por ejemplo, de las jóvenes madres, cuando su niño hace una enfermedad y que en francés dices, il m'a fait une grippe, me ha hecho un catarro. Esto es la hipótesis de la dirección del síntoma. La segunda, ¿tú me dices napa? No. Napa. Es el momento a donde el pensamiento clínico combina los signos y síntomas para formar síndromes, que como Juan Carlos nos lo enseña, son conjuntos de signos a un momento preciso. O bien, también es un segundo tiempo, en frente de rasgos, cuando se toma la medida, cuando se mide las dimensiones, la intensidad de cada rasgo. La napa siguiente es la que corresponde a esta operación de diagnóstico
Y sabe usted que el DSM-3 ha introducido con la noción de trastorno mental algo de bastante diferente de la enfermedad mental. La enfermedad mental es un concepto más completo que incluye historia de la enfermedad, que incluye historia de las pruebas de tratamiento, que incluye consideración sobre las causas y también pronóstico. Pero en 1980, como Dominique Landrebert nos lo decía, con el DSM-3 hubo un aplanamiento de la noción de enfermedad mental. También es este nivel de reflexión diagnóstica es el momento a donde se escoge de qué personalidad patológica se trata. Hay un NAPA más y vamos a ver más tarde de qué se trata, que es la hipótesis de que detrás o debajo de estos trastornos, estas enfermedades, hay una organización, una estructura que tendría unos lazos fuertes con lo demás. Aquí le pido una segunda de esfuerzo de imaginación. No he sabido dibujar un ojo, pero esta letra A que hay arriba representa un ojo que mira abajo, para sugerir que de primero se ve la napa superficial, la napa manifiesta de los síntomas, de los signos, de los rasgos, y que detrás, más profundo, hay el síndrome y más en más podemos ir más hondo. Y a izquierda he indicado que estas napas sucesivas del conocimiento de la enfermedad mental, necesitaba un trayecto clínico del paciente con el médico que tomaba más tiempo. Entonces, en 3 horas, en un servicio de urgencias, quizás puedes ver poco más o menos la clínica sintomática de los pacientes, para pensarlo, para ver si es más ansiedad, más trastorno depresivo. 3 días me parece ya una buena, es bien trabajar. Y si se quiere poder hablar de diagnóstico con cierta seguridad, unos meses me parecen no ridículo, aunque se puede decir que no es la fast psychiatrie que está hoy preferida. Y cuando a la cuestión de la estructura y de la organización se necesita mucho más prudencia y bueno, después de 1 año o 2 se puede pensar si este tío está psicótico, pero no es tan fácil. Un tío que hace, por ejemplo, episodios psicóticos agudos, hay que estar muy prudente antes de... Aquí es una consideración de tipo epistemológica. Se puede decir que si se mira a la flecha que va hacia abajo a izquierda, es un pensamiento de tipo inductivo que hace pasar de un nivel a otro más profundo, más global. Y a derecha, esta flecha hacia arriba es, a contrario, pensamiento de tipo deductivo, que lo hacemos cuando una vez que, por ejemplo, pensamos de serio que este tío sí está psicótico, vamos a probar de ver si la constelación clínica va a poder explicarse o bien a estar coherente, bueno, con la estructura previsita.
Entonces, la clasificación francesa de los trastornos mentales, tenemos que probar de compararlas con las otras. Tenemos de probar de situarla en relación a las otras, y primero quizás podemos, para probar de aclarar esta muy difícil cuestión, podemos probar de mirar lo que clasifican y lo que no clasifican las clasificaciones. Ahora necesita un poquito de imaginación también. Ves que he tomado el precedente, la precedente diapositiva, y he quitado ciertas partes de esta diapositiva, porque de verdad, si mira a la clasificación CIM-10, por ejemplo, es claro que no toma en cuenta los síntomas a sentido psicoanalítico, tampoco no toma en consideración los trastornos mentales, pero las enfermedades mentales sí, y no tiene ninguna consideración para la estructura y la organización. Perdona, en castellano, clasificación internacional de maladie en francés es enfermedades. Entonces yo hubiera tenido que escribir CIE, 10. Perdona. Si miramos al DSM-5, bueno, misma cosa que para la CIE 10, faltan los síntomas al sentido psicoanalítico, y vemos que en la tercera napa figura trastorno mental y no más enfermedad mental, que ahora ha saltado, y tampoco consideración sobre organización y estructura. La clasificación francesa toma en consideración los síntomas al sentido psicoanalítico, no coge los trastornos mentales en el sentido del DSM-5 y considera la cuestión de la estructura en su consideración para lo que se llaman categorías, de que han hablado Dominique, o bien dimensiones también en el texto. Entonces, situar la clasificación francesa es observar que las diferentes clasificaciones no hablan de la misma cosa. Es una consideración un poquito sencilla, pero que merece de estar apoyada. También podemos mirar de qué viene la clasificación francesa nueva, y tenía una anterioridad en la clasificación INSERM, que es el Instituto de Investigación Médica en Francia. Y esta clasificación francesa estaba más sencilla y no hablaba ni de síntomas a sentido psicoanalítico ni de estructura. Bueno, la verdad cuestión, la cuestión que puede movilizar nuestro interés y el interés de los enfermos, ¿qué cualidades para las clasificaciones? Bueno, hemos visto juntos que las clasificaciones tenían perímetro de descripción diferentes. También la edad de las clasificaciones cuenta. En francés hay un refrán, tout nouveau, tout beau. Todo lo que está nuevo es bonito. Bueno, entonces la juventud, belleza de la juventud. La edad de una clasificación, quizás si está nueva o recién, mejor está, ¿no? Parece que sí. También la amplitud del consenso que formaliza la clasificación. Eso es muy importante. Es un consenso mundial, como lo busca
la CIE 10 o 11, un continente, un subcontinente, pienso América Latina, un país como Francia, una escuela clínica, si pensamos a los colegas que se dedican a psicodinámica, y las cualidades operacionales que vamos a mirar rápidamente. Problema muy serio cuando se prueba de comparar las clasificaciones entre sí mismas, es que las cualidades de las clasificaciones son contradictorias entre ellas mismas. Hay contradicciones que ahora están muy bien conocidas. Por ejemplo, se sabe que con el diagnóstico de trastornos depresivos del DSM-3, ese diagnóstico se hizo más frecuente, que hubo una casi epidemia de trastornos depresivos merced a la definición que faltaba de precisión, que faltaba de especificidad, que estaba muy sensible, pero también sensible a formas débiles o ligeras, formas ligeras de trastornos depresivos. Entonces, si la sensibilidad aumenta, entonces la especificidad disminuye. Y como los autores del DSM-3 buscaban una confiabilidad interjueces muy fuerte y que habían escogido que sea este criterio, que sería el criterio número 1 del DSM-3, entonces han escogido de hacer caer la especificidad, porque es más fácil de estar de acuerdo entre nosotros sobre una cosa muy larga y muy vaga, que de estar de acuerdo sobre una cosa precisa. Entonces, hay esta cuestión, que es una cuestión científica, metrológica, de metodología, ¿no? Que es una cuestión que merecería trabajos científicos más. Mira, poco se va. Aquí he probado de indicar lo que de que he hablado ahora mismo. En la columna de izquierda ves como cada una de las cualidades de una clasificación actúa sobre las otras. Entonces, la sensibilidad no actúa sobre la sensibilidad, pero actúa sobre la especificidad y la disminuye. Pero la sensibilidad aumenta la confiabilidad entre jueces, pero la sensibilidad disminuye la validez clínica. Entonces, este tableau, este esquema sobrelinea estas contradicciones y el hecho que cuando se piensa una nueva clasificación, automáticamente unos escoges. Tenemos que elegir entre las cualidades que tendrá la próxima clasificación y los defectos que tendrá, porque no se pueden evitarlos. Aquí, si comparemos las tres clasificaciones principales para los franceses, entonces vemos que si empezamos por la de debajo, por el DSM-5, vemos que la confiabilidad interjueces está muy fuerte, muy buena, pero especificidad y validez clínica no están buenas, sensibilidad está buena. Al contrario, CIE 10, especificidad y validez clínica son bastante buenas y suponemos que la clasificación francesa
está aún mejor en especificidad y validez clínica. Entonces es a vosotros de escoger cuál clasificación usarán. Buenos días. Para comenzar, yo quisiera agradecer al doctor Juan Carlos Estañaro y al Comité de Organización del Congreso por haberme invitado a participar a este encuentro. Y es un honor para mí intervenir en esta mesa franco-argentina con oradores de la talla de Dominique Brand-Trevert y de Bernard Odier. He sido invitado en calidad de presidente de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y de Salud Mental en Francia. Quisiera, si me permiten, decirle algunas palabras sobre esta institución. Nuestra asociación existe desde el año 1999 y reúne psiquiatras y psicólogos franceses y argentinos que trabajan para sostener y fomentar los lazos entre ambos países en el campo de la psiquiatría. La Asociación Franco-Argentina propone regularmente coloquios internacionales, jornadas de estudio y otro tipo de encuentros, anima el intercambio de jóvenes profesionales en formación, proponiendo contactos, información y orientación para sus proyectos de residencias y pasantías. Nuestra asociación ha presentado este año su tercera publicación, Marie Langer, una psicoanalista feminista en Argentina, en las ediciones del Harmattan, en una colección sobre las grandes figuras del psicoanálisis argentino, luego de haber convocado a Pichon-Rivière y a Racker. Este trabajo se realiza gracias a una dinámica intensa, una implicación permanente y el espíritu colegial de sus miembros. Nuestro funcionamiento institucional se sostiene a partir de, al mismo tiempo, un movimiento de cambio y de continuidad, en una lógica de transmisión. Soy así el 9º presidente de esta institución. Comprenderán entonces que me sienta privilegiado por la compañía de los doctores Estañaro y Brand-Trevert, que son los pilares y que constituyen juntos el zócalo de la Asociación Franco-Argentina, y por la presencia del doctor Odier, uno de sus miembros fundadores. Este año, nuestra asociación ha participado en la constitución y a la fundación de la COFALP, la Coordinación Francia-América Latina de Psiquiatría, que reúne instituciones de gran envergadura como la Asociación Psiquiátrica de América Latina, la Federación Francesa de Psiquiatría, el Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales y otras asociaciones bilaterales. La Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y de Salud Mental afirma así su rol preponderante en el marco de las relaciones entre Francia y Argentina en el ámbito psiquiátrico. En la misma línea, el trabajo del doctor Estañaro y su equipo para la traducción y la publicación de la versión castellana de la clasificación francesa de los trastornos mentales R 2015, que aquí se presenta, encarna el principio mismo que nos anima. Esta publicación constituye un aporte inmenso para todos aquellos que defienden, en Francia como en Argentina, una psiquiatría donde la clínica ocupa el lugar central, desde el cual se orienta nuestra praxis. Voy a presentarles en esta ocasión un trabajo que hemos realizado en nuestro servicio, dirigido por la doctora Hélène Monsonego, sobre esta clasificación francesa. El doctor Alain Wessermann, junto a los doctores Jean Garabé, François Camerer, Bernard Odier y otros autores de referencia en Francia, participó a la redacción de esta clasificación. Él nos propuso, en nombre del grupo de los autores, de ser uno de los primeros sitios de experimentación de la clasificación. La forma en la que
la doctora Muriel Libornik, responsable de nuestra unidad de hospitalización, y yo aceptamos con entusiasmo este desafío. La forma de presentarnos este proyecto fue un poco singular, ya que nos propusieron realizar lo que llamaron un crash test. Se trataba de poner a prueba la nueva clasificación en una confrontación directa con la práctica clínica y recabar los resultados de ese choque. Para precisar el contexto, disponemos de una unidad de hospitalización de 25 camas sobre un sector de 2 comunas al sur de París. Esta unidad es una unidad de entrantes, es decir, pacientes que comienzan una hospitalización, en general en estados agudos y en crisis. Se trata además, dada la organización de la asistencia en nuestro polo, de pacientes que en una amplia mayoría sufren de psicosis. La metodología que determinamos para este trabajo fue la siguiente: establecer una cohorte de todos los pacientes que fueron internados entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 214 pacientes en total. Determinar luego para cada uno de esos pacientes un diagnóstico a partir de la CIE-10 y un diagnóstico de la CFTM-R 2015. Recordemos, como lo han dicho, que existe una transcodificación entre estas dos clasificaciones. El referenciamiento del diagnóstico se realizó para cada paciente en el momento del alta. Analizaríamos posteriormente los resultados de esta operación. Es evidente que la intención no era de producir un trabajo que fuera válido y significativo desde el punto de vista estadístico. La intención era solamente realizar la experiencia del uso de la clasificación en un contexto clínico y recabar las impresiones, los efectos y los resultados que se produjeran. Quisimos hacer una aproximación preliminar a la clasificación antes de lanzar eventualmente un estudio más complejo. Los resultados a este nivel fueron interesantes y sorprendentes y abrieron para mí un campo fecundo de reflexión. Descubrimos al final de este estudio los elementos siguientes. Primeramente, de los 214 casos diagnosticados, 119 se encuentran reagrupados en solo 3 códigos de la CIE-10, F20.0, F20.1 y F22, lo que parece extremadamente limitado. El diagnóstico de esquizofrenia paranoide fue determinado para 69 pacientes y el de esquizofrenia hebefrénica para 19. En cuanto al trastorno delirante, 31 pacientes recibieron ese código. Luego, la cantidad de diagnósticos diferentes para un mismo grupo de pacientes fue significativamente mayor para la clasificación francesa. Los 5 diagnósticos de Buffet-Delirant reunidos en el diagnóstico de la CIE-10 como trastorno psicótico agudo con síntomas esquizofrénicos se declinaron en la clasificación francesa en 5 categorías diferentes. Una Buffet-Delirant de forma típica polimórfica, 2 de forma interpretativa, una forma alucinatoria y una reacción paranoica aguda. No voy a detallar cada categoría diagnóstica, pero dar el ejemplo que en este contexto clínico resulta más significativo. Se trata del trastorno delirante persistente de la CIE-10. Su código diagnóstico correspondiente, F22, fue determinado, como lo dije, para 31 pacientes de la corte. Para este mismo grupo de pacientes, estos 31 pacientes, 7 diagnósticos diferentes fueron determinados a partir de la clasificación francesa. Creo que es pertinente precisarlos. 3 diagnósticos de delirio querulante, 5 diagnósticos de delirio ideológico o místico, 2 diagnósticos de delirio serotípico, 5 diagnósticos de delirio erotomaníaco, 6 diagnósticos de delirio de relación o paranoia sensitiva, 9 diagnósticos de delirio de interpretación, es el más frecuente, y un diagnóstico de delirio alucinatorio persistente. Insistimos, toda la serie de diagnósticos precedentes se confunden en la CIE-10 en un solo diagnóstico, el trastorno delirante persistente.
Este ejemplo pone en evidencia varios puntos importantes. El primero es el de la evolución. Si nos focalizamos, por ejemplo, en el delirio erotomaníaco, en su proceso delirante son descritas clásicamente 3 etapas: la esperanza, el despecho y el rencor. No se trata aquí de una diversión literaria, pero de algo que todos los clínicos podemos constatar en nuestra práctica. La intervención del psiquiatra en esos casos deberá tener en cuenta de la fase en la que el paciente o la paciente más frecuentemente se encuentra. La fineza de esta intervención será aún más importante por el hecho que sabemos muy bien que este tipo de delirio es fuertemente resistente a los psicofármacos. Un antipsicótico logrará, en el mejor de los casos, que la paciente no evoque espontáneamente su delirio. Una mejoría relativa cuando sabemos que el núcleo delirante sigue activo en bambalinas. Estamos confrontados a las particularidades de la erotomanía, en nuestro ejemplo, en términos de evolución, de intervención y de posicionamiento clínico, de prevalencia en relación al sexo, por ejemplo, y eventualmente de las perspectivas de respuesta psicofarmacológica. Estos elementos valen para cada uno de los diagnósticos de la serie precitada, con sus características singulares en cada caso. Si consideramos, por tomar otro ejemplo, el delirio querulante y el delirio serotípico, podemos pensar del mismo modo las diferencias que se pueden observar entre estas dos patologías en el impacto general que cada una va a tener en la vida de la persona y en las eventuales consecuencias médico-legales. Me focalizo en estos ejemplos para subrayar el relieve clínico que pudimos percibir en esta clasificación, en la clasificación francesa. En ese sentido que la CFTM ha sido calificada como clinician friendly. Este es un punto fundamental que permite que el diagnóstico psiquiátrico recupere su textura y su densidad. El acto diagnóstico debe abrir una perspectiva en el acompañamiento del paciente, permitiendo adaptar las respuestas a su sufrimiento y considerando su evolución. No debería ser el punto donde se detiene la reflexión clínica. Pienso aquí en la lógica que propone una clasificación como el DSM, donde el acto diagnóstico se impone como un reflejo desvitalizado. El acto diagnóstico en psiquiatría es un proceso complejo. El psiquiatra integra toda una serie de elementos que componen su mirada clínica. Se suman al encuentro con el paciente y su discurso los elementos biográficos, los antecedentes, los elementos aportados por la familia, el entorno, los trabajadores sociales, etc. A partir de este conjunto de elementos obtenemos una impresión diagnóstica que integra la experiencia del clínico, sus referencias teóricas y finalmente toda su concepción de la patología y de la psiquiatría. Cuando debemos traducir esta síntesis en forma de diagnóstico, articulamos entonces nuestra reflexión a una clasificación nosológica. En ese momento podemos estar confrontados a una clasificación que no da cuenta de la riqueza de los elementos que hemos considerado, que no cuenta con una categoría diagnóstica que convenga a nuestro caso, o bien que el diagnóstico que más se aproxima pueda parecer extremadamente reductor. Se produce entonces una operación forzada al tratar de acomodar, de hacer encajar nuestro caso en una grilla. Esta dificultad no aparece con la clasificación francesa. El acto diagnóstico se articula a esta clasificación de una forma más fluida y con una concordancia al proceso de reflexión diagnóstica. Podemos atribuir este efecto, como lo hemos dicho, a la inspiración psicopatológica de la clasificación francesa. Pero un elemento también esencial es la forma en que la CFTM está concebida. No se trata aquí de una lista indiscriminada de diagnósticos que se suceden, sino de una verdadera arquitectura psicopatológica. Las diferentes entidades nosológicas están organizadas según una jerarquía, permitiendo un ordenamiento diacrónico y pueden ser precisadas por categorías complementarias, como ya lo hemos dicho. Esta es la sinopsis de la categoría completa
de la clasificación, que no podrán leerla, pero me interesa que vean solamente cómo está armado. Si observamos simplemente esta sinopsis, se definen en primer término, en el eje 1, las categorías principales, que es lo que sale en negro. Este grupo de categorías nos invita a precisar el diagnóstico de referencia, de base, o si lo prefieren, un diagnóstico estructural. Las categorías complementarias que siguen permiten establecer un diagnóstico que viene a incluirse en el primero, siempre en el mismo eje 1. Estas categorías complementarias necesitan, antes de ser establecidas, estar precedidas por una categoría principal. Es obligatorio haber determinado ya una categoría principal. Es en ese sentido que la CFTM va más allá de una clasificación multiaxial, proponiendo un ordenamiento en el conjunto de las categorías. Podremos luego determinar el eje 2 con categorías de factores asociados o anteriores, eventualmente etiopatológicos, que es lo que ven en verde. En verde son las categorías complementarias, en azul son los factores asociados. Podemos así diagnosticar, por ejemplo, un trastorno neurótico de la personalidad con predominancia histérica como categoría principal, con una anorexia nerviosa atípica como categoría complementaria y determinar en el eje 2 que el sujeto fue adoptado en su infancia, si este elemento nos parece pertinente. Vemos así cómo el proceso diagnóstico es solidario del razonamiento clínico y permite otra envergadura psicopatológica sin focalizarse de manera reductora en un síntoma, como en nuestro ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria. En el estudio que hemos realizado en nuestro hospital, utilizamos este sistema de categorías principales y complementarias, pero no lo incluimos en los resultados de transcodificación con la CIE-10, ya que la clasificación internacional no dispone de esta sutileza. Esta clasificación francesa fue fuertemente marcada por una perspectiva que podríamos calificar como psicodinámica, considerando este término de una forma muy amplia. A través de su trama se remite a múltiples referencias que han alimentado la esencia y la identidad de la psiquiatría francesa. Este aspecto introduce una confrontación con otra clasificación bien conocida, el DSM. Los autores de la clasificación americana han reivindicado una posición ateórica en la elaboración de su clasificación, lo que es un contrasentido, ya que cualquier ordenamiento que se pretenda implica conceptos organizadores que constituyen una teoría. Sobre este punto, la clasificación francesa, los autores de la clasificación francesa han tomado una posición diferente, donde se asume como necesidad y condición la estructuración de un pensamiento. No se trata aquí de dogmatismo o de posición ideológica, sino de integrar el trabajo del psiquiatra en una perspectiva histórica y en el movimiento de nuestra cultura. Quisiera terminar, si me lo permiten, con una nota un poco personal. Vivo en Francia y trabajo en el hospital público desde hace 17 años, pero hice mi formación como médico y como psiquiatra en Argentina, en la ciudad de Córdoba, como lo habrán intuido. Hice mis estudios de psiquiatría aquí en los años 90 y aprendí de aquellos que me formaron la dimensión social de nuestra especialidad, la complejidad infinita del ser humano a través de su sufrimiento y una dimensión profundamente humanista de esta aventura incesante que es la psiquiatría. Fue en Argentina que tuve por primera vez en las manos los textos clásicos de los alienistas europeos y el manual de Henriet. Fue también en este país donde se produjo para mí un encuentro con algo que me cambió de manera radical, el psicoanálisis. Evoco así mi recorrido porque, en relación a la experiencia de la práctica de la clasificación francesa, considero que la indicación francesa no se limita a la referencia a un país o a una lengua. Se trata de una serie de valores, de principios, que no son solo clínicos, sino también éticos. Es lo que podríamos llamar un espíritu, que anima un movimiento que trasciende las fronteras.
Es por eso que saludo nuevamente la publicación de la traducción al español de la clasificación francesa de los trastornos mentales y el hecho que se presente aquí, en Argentina, un país cuya fraternidad intelectual y científica con Francia no se desmiente. Esta mesa redonda es hoy la prueba misma. ¿Quién coordina? Bueno, muy bien. Muchas gracias. La verdad que ha sido una mesa muy rica, muy interesante. Y bueno, dejamos el lugar para las preguntas. 10 minutos tenemos de preguntas, así que bueno, escuchamos. A ver quién quiera empezar, quién se anime. Y después les pido que no se vaya nadie, porque también lo que les vamos a pedir es que a los interesados vengan y se anoten, o anoten un papelito, después entre nosotros lo juntamos, su dirección de mail y su nombre y apellido de quienes estén interesados en participar de nuestra sociedad franco-argentina. ¿Sí? Es un buen momento para que participen y para que se incluyan. ¿Sí? Son todos muy bienvenidos. Así que bueno, primera pregunta. O comentario. Ahí, muy bien. Buenas tardes, felicitaciones por la presentación. Quería preguntar si esta clasificación, cuando tienen que presentar algún informe a la justicia, es la clasificación que se usa para los diagnósticos. En el informe que tienen que... Si es presentada y si es aceptada. Me dice acá mi amiga, pero supongo que si es presentada para los informes debe ser aceptada. Acá en Argentina es el DSM, por eso. Ok. Espera que traducimos un poco la pregunta. En el diálogo con autoridad de tipo judicial, la cuestión del diagnóstico no está posée, ¿cómo dice posée? Cuestión posée. No se plantea. No se plantea de manera clara. En Francia, en el sistema judicial francés, el psiquiatra tiene que contestar a unas cuestiones sobre la posibilidad del enfermo de entender lo que ha hecho, de poder soportar una punición, una sanción, un castigo. O bien si necesita de manera absoluta de estar tratado. La cuestión del diagnóstico no está central. Es una suerte porque supongo que los jueces, como no conocen psiquiatría, no sé lo que podrían hacer con un diagnóstico. Acá y allá. Y con respecto a los consumos con respecto a las adicciones o a la relación del sujeto con el consumo de drogas, está dentro... ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué lugar estaría abarcada la situación
de la persona cuando tiene que dar cuenta, por ejemplo, en la clínica o en el orden judicial sobre este tema. No sé si tienen ese problema, no sé. Sí, es una buena pregunta porque da un poco el ejemplo de cómo se estructura un poco la clasificación. Por ejemplo, el diagnóstico de un uso nocivo de una sustancia se hace en la categoría complementaria. Lo que quiere decir que cuando nosotros diagnosticamos, con la clasificación francesa, cuando diagnosticamos, por ejemplo, una dependencia a la cocaína, estamos obligados, una forma de decir, ¿no es cierto?, a diagnosticar antes otra cosa, que puede ser un trastorno psicótico, un trastorno neurótico, un trastorno de la personalidad. Y una cosa que no dijimos y que es muy original de la clasificación francesa es que hay categorías diagnósticas cero. Quiere decir que no podemos hacer un diagnóstico. Eso no existe en otras categorías, como hay no específico, pero en la clasificación francesa hay una categoría que es no podemos hacer un diagnóstico, lo que remite a más tarde el diagnóstico, o bien que la persona no tiene otros trastornos. Ese también es una categoría, pero tenemos que precisarlo antes de poder diagnosticar, por ejemplo, insisto, una dependencia a la cocaína. Sí. No como conceptor de la clasificación, sino como traductor o revisor técnico, es una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me pareció que convocando a esta presentación en un congreso que se titula como se titula, venía muy a cuento de que no habría toxicómano puro, inicial, exclusivo, sino que hay personas que consumen y que estas personas cuando consultan, evidentemente llegan al consumo como un elemento sintomático, que expresa otras cosas de su propia estructura de personalidad. Solamente una clasificación con una perspectiva psicodinámica, solamente una clasificación que puede poner un pie en algo de sentido o de interpretación del comportamiento de las personas, puede hacer esta disquisición. Porque si nos remitimos exclusivamente a la descripción de un síntoma, de un criterio explícito que se marca con tilde, entonces se puede caer en otra manera de pensar las cosas y decir un trastorno mental se caracteriza por consumir tal sustancia, o por tener tantos atracones en 3 meses, o por seguir llorando, dejar de llorar un duelo a los 2 meses o al mes, etcétera, sin que esto responda a ninguna concepción de estructura. Como dijo Bernard Odier, hay que elegir con qué clasificación vamos a operar, pero eso implica, como dijo Federico, una posición ética también, porque es una posición respecto al sujeto que nosotros como psiquiatras estamos tratando. Y un diagnóstico siempre es un juicio de valor. Entonces, en la medida que es un juicio de valor, nosotros estamos decidiendo cosas que inciden sobre la vida de las personas, que pesan sobre la vida de las personas y que en sí mismos pueden ser agravantes de un cuadro, pueden ser estructurantes y tener consecuencias muy importantes a lo largo de la vida de alguien. Y también podemos estar en la base de la generación de un estigma frente a otra persona cuando administramos uno de esos diagnósticos sin tener en cuenta exactamente el alcance de la clasificación que estamos utilizando. De ahí es que me pareció importante. Y el otro aspecto fundamental que trae esta misma discusión es que toda nosografía es la llave de la terapéutica. Si nosotros estamos metidos en una lógica epistemológica de la epistemología médica, sabemos que todo diagnóstico se hace para instalar una terapéutica. Y toda terapéutica intenta volver al statu quo ante, o por lo menos evitar mayor daño. Pero siempre el diagnóstico es la llave de la terapéutica. Y depende de cómo yo defina ese diagnóstico, es que yo voy a pensar mi plan terapéutico, ¿no es cierto? O voy a tirarme a apagar el síntoma y normalizar de acuerdo a cierto criterio, ¿no es cierto?, de normalidad previo, que es la desaparición de una manifestación sintomática, o
voy a emplear a lo mejor otra estrategia más tolerante de la creación sintomática, pero más respetuosa del sujeto que se está defendiendo de una angustia a veces incoercible. Así que la elección de la nosografía es fundamental. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, un segundo, Hugo, que hay allá una colega. ¿Quién tiene el micrófono? Yo lo tengo. Allá. Ah, lo tenía Hugo, perdón. No hay problema, No te Felicitarlos por la mesa, muy interesante. Sí, y la pregunta apunta a si yo terminé de entender bien en el desarrollo de las clasificaciones que conocemos a través de la CIE, de los DSM, de la GLAP en Latinoamérica, siempre quedaba como trunca, como marcó el doctor Odier, la parte de la estructura de la organización, o sea, no estaba, al menos esa, digamos, estaba claramente en faltante. Uno, si quería pensarlo de una manera operacionalizada, bueno, o lo hacía de otra manera, y si quería operacionalizarlo, recurría a la saga, por ejemplo, de la OPD-1 o la OPD-2, tratando de incluir ahí la pata faltante de lo psicodinámico, que es, como bien sabemos, mucho más que una pata porque es un todo. Me parece el gran mérito, hasta donde yo entiendo, de incorporar en el diagnóstico médico una visión hasta ahora truncada, si es que entendí bien. A ver, una última. Perdón, tenemos solamente tiempo para un último comentario muy cortito. ¿Sí? Dale. Por favor. No sé si era para el último comentario, pero no, me quedé pensando en esto del diagnóstico cero. Más fuerte. Digamos, ¿en qué caso podría Más ser fuerte. un paciente que consulta, ¿no? ¿Cómo podría pensarse un diagnóstico cero? Me quedé pensando en esto. Que lo contesten afuera. On continue al exterior. C'est long. Todavía no sé. Pero en el DSM-4 está el diagnóstico aplazado. Cuando sé que no hay patología, no hay trastorno, es un diagnóstico, no hay trastorno. No es lo mismo. Hay un diagnóstico que es una categoría que es no hay trastorno psiquiátrico, y otro es todavía no sé. El cero es todavía no sé, queda en suspenso, pero fijo este flotamiento.